El presente proyecto es un invernadero automatizado con Arduino Uno. A continuación presentaremos las siguientes variables que lo componen. Int sensor humedad igual a 1, variable del pin de entrada del sensor a 1 y le dimos el nombre sensor humedad. Int lectura, variable para almacenar el valor obtenido del sensor de humedad, de 0 a 1023. Int porcentaje, variable para almacenar el porcentaje con los valores del 0 al 100. Int bomba igual a 3, pin para relay que utilizaremos para la bomba de riego. Float temp-c, variable para almacenar el valor obtenido del sensor de temperatura, de 0 a 1023. Int sensor temperatura igual a 0, variable del pin de entrada del sensor, a 0, y le dimos el nombre sensor temperatura. Int ventilador igual a 5. Conectamos al pin 5 un relé para encender un ventilador. Int ang igual a 0. Ángulo que iniciará el servomotor. Int LED pin igual a 12, pin para LED que utilizaremos como indicador al momento del riego. Void setup. Estas son las instrucciones que se ejecutan una sola vez o al pulsar el botón de reset. Son las definiciones o inicios del programa. Serial Beijing 9600. Configuramos el puerto serial o también llamado USB a 9600 baudios por segundo, que transmite los datos desde el Arduino a la PC. Serial Print LN, porcentaje, salto de línea para que los datos del porcentaje de humedad queden uno debajo del otro. Pin mode sensor humedad input. Configuramos el pin analógico 1 como entrada del sensor de humedad. Pin mode sensor temperatura input. Configuramos el pin analógico 0. Pin mode sensor humedad input. Configuramos el pin analógico 1 como entrada del sensor de humedad. Pin mode sensor temperatura input. Configuramos el pin analógico 0 como entrada del sensor de temperatura. Pin mode bomba output. Configuramos el pin 3 como salida para el relay. Pin mode ventilador output. Configuramos el pin 5 del ventilador como salida. Pin mode LED pin output. Configuramos el pin 12 del LED como salida.
While loop. Son instrucciones que se van ejecutando en secuencia hasta el final y cuando acaba vuelve a comenzar el mismo ciclo, desde el principio en un ciclo sin fin. Lectura igual analog read, sensor humedad. Con analog read leemos del sensor la humedad que hay con los valores de 0 a 1023. Porcentaje igual map. Lectura 0, 1023, 0, 100. Asignamos a la variable porcentaje la función map para convertir los valores de 0 a 1023 en 0 a 100%. Serial print lectura. Envía la palabra lectura. Serial print lectura. Se muestra en el monitor serie, seguido de la palabra lectura, las variables en valores del 0 a 1023. Serial print porcentaje. Envía la palabra porcentaje. Serial print porcentaje. Se muestran en el monitor serie, seguido de la palabra porcentaje, los valores entre el 0 y el 100. Serial print por ciento. Envía solo el símbolo por ciento. Serial print LN. Da un salto de línea para que los datos de la humedad queden uno debajo del otro. If porcentaje. Si el porcentaje recibido por el sensor es mayor o igual a 30%. Digital write, bomba low. Entonces hay humedad y apaga la bomba de agua. También digital LED pin low. También si se apaga el LED indicador de riego. Digital write bomba low, entonces hay humedad y apaga la bomba de agua. Digital write LED pin low. También si se apaga el LED indicador de riego. Delay 15, espera 15 milisegundos para volver a leer el porcentaje. Else if porcentaje menor o igual a 29%. Si no, el porcentaje recibido por el sensor es menor o igual a 29%.
Digital Write bomba A enciende la bomba de agua para regar las plantas. Digital Write LED pin A y a la vez se enciende el LED indicador de riego. Delay 15. Espera 15 milisegundos para volver a leer los datos de porcentaje. TEMC igual analog read sensor temperatura. Con analog read leemos el sensor de la temperatura, que es un valor de 0 a 1023. TEMC igual a 5, TEMC 100 dividido 1024. Calculamos la temperatura con la fórmula dependiendo los valores ingresados por el sensor. Serial print temperatura envía la palabra temperatura. Serial print TEMC envía el dato de la temperatura al monitor serial de la computadora. Serial print LN salto de línea para que los datos de temperatura queden uno debajo del otro. Delay 1000 tiempo de espera de 1 segundo para tomar nuevos datos de los sensores. If TEMC mayor o igual a 35. Si la temperatura es mayor o igual a 35 grados centígrados, entonces Digital Bright ventilador air se encenderá el relé, que a su vez también enciende el ventilador. El sí, si no. Digital Bright ventilador log, se apagará el ventilador. Una vez compilado, procedemos a verificar el programa para ver si los códigos son correctos. En primer lugar, conectamos la placa Arduino al protoboard, los 5 volt a la línea de los positivos y el GND a la línea de los negativos. Sensor de humedad de tierra. Conectamos los 5 volt al positivo, GND al negativo y out, que son los datos que van a recibir la placa Arduino conectada a la entrada analógica A1. Sensor de temperatura. De igual manera que en el sensor de humedad, conectamos el positivo y el negativo al protoboard y los datos a la entrada analógica A0. LED. Se enciende cuando el sensor detecta la falta de humedad en la tierra. Está conectado al pin 12 de la placa. Ventilador. Está conectado a la batería de 9 volt y al pin 5 de Arduino, al motor y al negativo del protoboard. Su función es ventilar el invernadero.
bomba de agua. Está conectado al pin 3 de la placa de Arduino, el negativo al protoboard y el positivo a la batería de 9 volts. ¿No?